la siguiente ponencia, que se va a titular Periferias de Baudelaire, un flaneur en tiempos de desencanto. Y bueno, daré lectura a la síntesis curricular para presentar a nuestro ponente. Rolando Picos Bobbio es licenciado en Filosofía y maestro en Metodología de la Ciencia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en Humanidades y Artes por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2010 y profesor con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente desde ese mismo año. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Ética, Educación y Sociedad del Conocimiento, Didáctica de la Filosofía, Práctica, Retos y Expectativas, Pensar el Mundo, Filosofía, Razón Práctica y Nuevo Orden Post-COVID, Contingencia y Pandemia, Consideraciones desde la Filosofía Práctica, Mauricio Beuchot, Los Senderos de una Trayectoria Filosófica, en Analogía Filosófica, Filosofía, Educación y Cultura, Elementos para la Construcción del Sentido Humano, en Filosofía, Cultura y Educación, publicado en Plaza y Valdés, Michel Foucault y la genealogía de la subjetividad moderna hacia la configuración del sujeto ético en Devenires, Las humanidades frente al cambio educativo, en Félix López Ruiz, Razón y Sentido, el tiempo de la Facultad de Filosofía y Letras, Entre el humanismo y la competitividad, el Learning by Doing en la filosofía, en Filosofía de la Educación, Tradición y Actualidad, APRIS, Inventario de la Filosofía en Nuevo León, Filósofos y Filosofía en Monterrey, editorial Juan Pablos, Marco Tulio Cicerón, Apuntes para una Filosofía de la Amistad, en Tópicos, Revista de Filosofía de la Universidad Panamericana, La Filosofía y las Humanidades ante el nuevo etos universitario, en Los Bordes de la Filosofía, Educación, Humanidades y Universidad, publicado por Ítaca, y Democracia y Educación, Lecturas y Debates sobre la obra de John Dewey, en Revista Intercontinental de Psicología y Educación, Universidad Intercontinental, México. Es presidente de la Comunidad Filosófica de Monterrey, Asociación Civil, y vocal del Observatorio Filosófico del Norte. Sus líneas de investigación son problemas éticos de la filosofía contemporánea, filosofía de la educación y didáctica de la filosofía. Pues le cedemos la palabra al doctor Rolando Picos Bobbio. Adelante, doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer a la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al doctor Nelson Guzmán Robledo, su director, y por supuesto a mi colega y amigo Juan Carlos Orejudo Pedrosa, que aquí vamos a considerar como corresponsable de lo que yo en algún sentido esté compartiendo con ustedes. En verdad, siguiendo todo este coloquio, todo este simposio que ha desarrollado la Universidad Autónoma de Zacatecas, yo creo que lo que voy a decir, pues por supuesto no es ninguna novedad, es en algún sentido, diría yo, un ensayo. Es evidente que este no es mi campo de especialización, y después de escuchar la conferencia magistral de la doctora Sánchez Susón, bueno, creo yo que, y después la música, pues creo yo que lo que uno diga, pues quizás se repitan algunas cosas, ¿no? Con todo, pues es un intento sincero de crear dentro de nuestra perspectiva otro ejercicio de interpretación sobre la obra de Baudelaire y sobre todo sobre el sentido de Baudelaire en tanto representante, digamos, de esa y fundador de ese espíritu de la modernidad. Le he titulado a lo que voy a compartir con ustedes, Periferias de Baudelaire, el flaner y la modernidad desencantada. Voy a estar leyendo un texto y voy a empezar a compartir al mismo tiempo una presentación que va a acompañar, permítanme un segundo, que va a acompañar, no sé si tengo, a ver, caray, una ventana, carambas, creo que no puedo, no sé si no me deja. A ver, voy a intentar. Tengo una presentación, pero no sé por qué no. Ya.
sigo batallando yo con este asunto de la tecnología, ¿no? Bueno, pues ahí está, voy a estar leyendo. Empiezo con algunas citas, ¿no? Una cita de Octavio Paz a propósito de Baudelaire. Todos los poetas de nuestra época, desde el periodo simbolista, fascinados por esa figura, la modernidad, a un tiempo magnética y elusiva, han corrido tras ella. El primero fue Baudelaire, el primero también que logró tocarla y así descubrir que no es sino tiempo que se deshace entre las manos. La cita de Dante Alighieri: no hay manera en que pueda separarse el calor del fuego o la belleza de lo eterno. Y algo que encontré en este recorrido de la bibliografía que me sirvió para preparar esta charla, de un libro que se llama Consejo a los jóvenes escritores. En cuanto a aquellos que se entregan o se han entregado con éxito a la poesía, les recomiendo, dice Baudelaire, que no la abandonen nunca. La poesía es una de las artes que más aportan, pero es una especie de inversión donde se alcanzan tarde los intereses que a cambio son enormes. Desafío a los envidiosos a que citen buenos versos que hayan arruinado a un editor. Empiezo. Uno es profundamente de allí de donde está extraviado. Lo que define la escritura como intento es el desvarío y cierta relativa disciplina. Entre que uno adquiere oficio y lo logra, suelen mediar eternidades. Las líneas que siguen, de las palabras que digo, van a reflejar seguramente esta verdad ineludible. En el orden del discurso que alienta los saberes del saber legitimado, mi partir del eco y la ignorancia tiene, sin embargo, la mejor de las intenciones de la periferia. Como he dicho, si hubiera que culpar a alguien de este escrito, convertido en exposición virtual, es a la amistad y a esta terca manía de no aprender a decir que no, y ya bastante tiene de sufrida la vida de Baudelaire como para ensayarlo de nuevo. Creo, en verdad, que he dado con el tono. Lo que presento apenas es un ensayo. Finalmente, pues, ¿de qué sirve entonces un filósofo que no hiere los sentimientos de alguien? Hechas las advertencias del caso, intentaré compartir con ustedes desde una posición que entrevera, o al menos lo pretende, la filosofía y la literatura, recorrer algunos ejes reflexivos para entender la presencia de Baudelaire como poeta centralísimo de nuestra modernidad extraviada. Como expresa Marshall Berman, Baudelaire, más que nadie en el siglo XIX, hizo que los hombres y las mujeres de su tiempo tomaran conciencia de sí mismos como modernos. El recorrido nos llevará por tres senderos. En el primero, con el fin de asumir una perspectiva filosófica de inicio, comentaré algunas ideas sobre una genealogía del poeta en tanto personaje, a fin de entender el universo de sus elecciones, su concepción de la naturaleza humana y la elección del trazado de sus acciones que tienen como marco la fluidez y la contradicción de la modernidad. No discurriré aquí sobre los aspectos biográficos, que creo este ejercicio ya se ha hecho con mayor amplitud y profundidad dentro de este ciclo conmemorativo. En un segundo momento volveré, tras mencionar en la primera parte de la exposición, sobre el reconocimiento del flaner, de esta categoría enraizada al despliegue de la vida moderna en que el poeta se encuentra presente, pero al mismo tiempo distante de la realidad que se despliega ante sus ojos. Un estar sin estar. Esta realidad es asimétrica, bella y dramática al mismo tiempo. ¿Cuál es la actitud del poeta ante las dos caras de esta modernidad desplegada? ¿Puede situarse en el desapego, en la creación pura, sin comprometerse? Por último, porque el filosofar es también y básicamente situarse en circunstancia, ¿qué lecturas podemos hacer de Baudelaire ahora que lo recordamos en una modernidad pandémica y desencantada? Ante la sobrevivencia como imperativo y el repliegue del cuerpo, ¿qué subjetividad es posible para un flaner que ahora es digital, ciertamente vigilado?
¿Qué espacios seductores nos sigue ofreciendo la figura de este poeta para reinventarnos a este volver próximo, esperemos, a habitar las calles? 1. Soledad y afirmación. Ambigua como la modernidad, igualmente extraviada y confusa, maravillosa por sí misma, la obra de Baudelaire propone múltiples caminos. Este solo es uno más, un ejercicio interpretativo. Infancia es destino. El sello de la personalidad de Baudelaire parece signado por una tragedia temprana, la muerte de su padre, el nuevo matrimonio de su madre, y un sentimiento de soledad que asume como elección de sí mismo. Hacerse diferente supone siempre una distancia y una ruptura. Baudelaire se hace otro, señala Sartre, y lo cito, otro distinto de su madre, con quien solo era uno y que lo había rechazado, otro distinto de sus camaradas despreocupados y groseros. Se siente y quiere sentirse único hasta el extremo, goce solitario, único hasta el terror. Hasta aquí la cita. Viajero encerrado en sí mismo, al que sin embargo y contradictoriamente también aterra la soledad. Baudelaire, expresa Juan Carlos Orejudo, a partir de este reconocimiento de sí mismo, lo cito, solo conoce, aunque no objetivamente, un objeto de su atención, su propia conciencia, su yo más íntimo. La mirada que dirige hacia sí mismo, según Sartre, será la causa del mal y del drama del poeta. Hasta aquí la cita. Conciencia desgarrada. Baudelaire expresa en la violencia simbólica de su lenguaje, en esta poesía fuerte, dura, directa, contradictoria. Ahí expresa en esta violencia simbólica de su lenguaje su diferencia. Pero esta diferencia, sin embargo, no es una protesta, ¿o sí? Su moral, en todo, es la del dandy. La excentricidad acompaña sus actos y su escritura. El dandy nos recuerda el esfuerzo para salir del molde genérico del individuo anónimo en la masa para afirmar la diferencia de su subjetividad, ese núcleo interno irrepetible que nos habita, pero que no siempre emerge como diferencia. Sujeto del escándalo, como Wilde o Byron, por necesidad, el dandy, siempre lleno de sí mismo, marca una ruptura. Daudeville, romántico tardío, expresa el dandismo como cierta vanidad donde lo interior y lo exterior se conjugan. Lo cito. El dandismo es tan difícil de definir como de describir. Constituye toda una manera de ser reflejada naturalmente en la apariencia material y visible. Es una manera de ser. Así, una de las consecuencias del dandismo es producir lo imprevisto, lo que no puede esperar en buena lógica el espíritu acostumbrado al yugo de las reglas. Hasta aquí la cita. En su extenso estudio sobre Baudelaire, Jean-Paul Sartre establece un análisis existencial, casi en tonos freudianos, del poeta precursor de los simbolistas franceses. Lo suyo, o del poeta, es lo propio de un narciso extraviado que necesita contradictoriamente salir de sí para afirmarse y al mismo tiempo, en ese mismo acto, regresar a sí mismo. ¿Qué importa, escribe Baudelaire, lo que puede ser la realidad situada fuera de mí si me ha ayudado a vivir, a sentir que soy y lo que soy? Fin de la cita. Sartre afirma que Baudelaire es un hombre sin inmediatez. ¿Qué refiere esta expresión? El mundo va a su ritmo, toma nota del detalle, lo sopesa. Es el precio de una temprana toma de conciencia de sí. El mundo no aparece como novedad. En ocasiones es absurdo. Cito. De golpe, por una nadería, un chasco, una fatiga, descubre la soledad infinita de esa conciencia vasta como el mar, que es la conciencia y su conciencia a la vez, comprende su incapacidad, dice Sartre, para encontrar límites, señales, consignas fuera de ella. Fin de la cita. La conciencia vital de su tiempo proyecta en Baudelaire su deseo de ser otro. ¿Acaso el flaner, testigo de las palabras, las risas y los deseos de su camino, abrigue secretamente
ese deseo de esa otra vida deseada por ser vivida. Quien camina no piensa demasiado en el futuro, goza el presente o lo sufre. La conciencia de sí es el torbellino, vértigo. El hombre que se siente abismo, orgullo, hastío, dice Sartre, se ve hasta el fondo del corazón, incomparable, incomunicable, increado, absurdo, inútil, abandonado en un aislamiento total, soportando solo su propio fardo, condenado a justificar absolutamente solo su existencia y escapando sin cesar, lanzado fuera de sí en una infinita persecución a un abismo sin fondo. ¿Qué evocan entonces estas imágenes? Hasta aquí la cita. ¿Qué evocan esas imágenes en nuestros tiempos, en la subjetividad escindida que nos habita? Para Sartre, Baudelaire siempre ha querido ser otro, hemos dicho. Escribe sus poemas para poder encontrar en ellos su imagen y su singularidad, el reino de su libertad. Nadie se posee si no se crea, dice Sartre, y si se crea, escapa a sí mismo. Solo se posee la cosa. Pero si uno es cosa en el mundo, pierde esa libertad creadora que es fundamento de la apropiación. Fin de la cita. En el Spleen de París, la creación es transgresión del tiempo, un llamado a la embriaguez que da sentido a la existencia y que en la conferencia del doctor Sigifredo pues se mencionó, ¿no? Y lo cito porque vale mucho la pena. Hay que estar siempre ebrio. Todo está allí. Es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra, hay que embriagarse sin cesar. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud a vuestra guisa. Y si alguna vez sobre las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la soledad melancólica de vuestra alcoba, os despertáis, la embriaguez ya atenuada o desaparecida, pedid al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj y a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Preguntadle qué hora es, y el viento, la ola, la estrella, el pájaro y el reloj os responderán, es la hora de embriagarse para no ser los esclavos martirizados del tiempo, embriagados, embriagados sin cesar, de vino, de poesía o de virtud a vuestra guisa. Hasta ahí este poema del Spleen de París, el poema 33, embriagados. Testigo no es ser protagonista. El flaner está fuera de la acción porque observa el mundo con discretos pasos. Mientras más imperceptibles, mejor. Para Baudelaire, la acción compromete la libertad. Esta pretende llegar al centro del corazón del hombre. La condición de testigo ensaya superar dichos límites y Baudelaire, sobre todo, busca la afirmación sobre sus propios principios. La acción, señala Sartre, supone un determinismo. Inserta su eficacia en la cadena de las causas y de los efectos. Obedece a la naturaleza para mandarla. Se somete a principios que ha recogido a ciegas y jamás pone en duda su validez. El hombre de acción es aquel que se interroga sobre los medios y jamás sobre los fines. Hasta aquí la cita. Frente a la acción, Baudelaire afirma el poder de la creación, verdadero centro de su libertad. El poeta es siempre el creador de sus propios fines. Estos dependen exclusivamente de su conciencia. Y es la creación, la novedad constante, lo nuevo constante, el atractivo de lo moderno. En sus calles y plazas, en sus edificios y bullicio interminables, es la ciudad que se impone como segunda naturaleza. Baudelaire confirma su apología apabullante y en un poema dedicado a Víctor Hugo la describe y lo cito. Permítanme. Los 7 viejos, ciudad hormigueante, ciudad llena de sueños, donde el pleno día el espectro atrapa al transeúnte. Por doquier fluyen los misterios como savia en los estrechos canales del potente coloso.
Cito solamente una parte. La fascinación por la ciudad que expresa Baudelaire en Las Flores del Mal es al mismo tiempo conciencia de sus claroscuros. La ciudad es la encarnación de la modernidad. Revela no solo sus encantos, sino también sus pliegues y asimetrías. La vida moderna, señala Marshall Berman, lo cito, tiene una belleza auténtica y distintiva, inseparable, no obstante, de su inherente miseria y ansiedad, de las facturas que tiene que pagar el hombre moderno por habitarla. Hasta aquí la cita. Hay entonces un cierto heroísmo en todo ello, como señala Juan Carlos Orejudo, de manera que el poeta, el artista, en tanto pintor de la vida moderna, reconoce la gran fascinación que ejerce la ciudad sobre el individuo. El artista contempla la ciudad como una unidad de fuerza eléctrica que contribuye a desarrollar y aumentar las facultades humanas. Pero esta búsqueda interminable de la belleza moderna conduce a la experiencia de la modernidad, es decir, al sentimiento de extrañamiento y de choque que produce la atmósfera turbulenta de la gran ciudad en el alma humana. Hasta aquí la cita de Orejudo de su ensayo Baudelaire y la ciudad. La experiencia estética, pues, entonces, es también una experiencia política. La ciudad es entonces el eje de la afirmación de la parte más libre del ingenio humano, hecha creación, y la metrópoli es el lugar donde se renueva todos los días su encanto. Uno de los grandes méritos de Baudelaire, señala Raymond, consiste en haber hecho del paisaje urbano, de las casas, de las habitaciones, de los interiores, el objeto de su contemplación y haber percibido entre sus fealdades y disparidades analogías secretas con sus propias contradicciones. Hasta ahí la cita. Entre la noche y el día, Baudelaire toma el pulso a esa ciudad cambiante y contradictoria de excesos y irregularidades. Y aquí cito a López Castellón, señala, perdón, el alba y el ocaso ponen en marcha las muchedumbres del potente coloso. Y el poeta, siempre obsesionado por el dualismo bien-mal, capta la diferente trayectoria de la gente en esos momentos de transición cósmica. La noche es el reino del mal, el momento en que con los reverberos se encienden el crimen, el robo y la prostitución, mientras el honrado trabajador busca en el lecho el descanso prometido. El alba, en cambio, es el triunfo del bien. El obrero que acude a su lugar de trabajo se topa con el libertino que vuelve entonces a su casa. Hasta aquí la cita. Y en una de otros poemas, de Las Flores del Mal, refiere Baudelaire esto mismo en su poema El Ocaso. Dice, he aquí la deliciosa noche, amiga del criminal. Viene como un cómplice con andares de lobo. El cielo se cierra lentamente como una gran alcoba y el hombre impaciente se convierte en fiera. Oh noche, amable noche, deseada por aquel cuyos brazos sin mentir pueden decir, hoy hemos trabajado. La noche tranquiliza a los espíritus devorados por un dolor salvaje, al sabio obstinado cuya frente se nubla y al obrero encorvado que vuelve a coger la cama. Sin embargo, demonios malsanos en la atmósfera se despiertan lentamente, como hombres de negocios, y al volar golpean los postigos y el alero. A través de los resplandores de las luces que atormenta el viento, se enciende la prostitución en las calles. Como un hormiguero abre sus salidas, por todas partes se hace camino a escondidas, igual que el enemigo que trata de atacar por sorpresa. Se mueve en el seno de la ciudad fangosa como un gusano que hurta al hombre lo que come. Se oye aquí y allá silbar a las cocinas, gritar en los teatros, retumbar las orquestas. Las redondas mesas de juego que hacen las delicias se llenan de rameras y de estafadores, sus cómplices, y los ladrones, sin tregua ni descanso, van pronto, ellos también a empezar su trabajo y a forzar suavemente las puertas y las cajas fuertes para vivir unos días y vestir a sus queridas. Recógete, alma mía, en este grave momento y cierra tus oídos a todo este rugido. Es la hora en que los dolores de los enfermos se hacen más agudos. La sombría noche los agarra del cuello, acaban su destino y van a parar a la cima común.
se llena el hospital de sus suspiros. Más de uno no irá ya a buscar la sopa bien oliente junto al fuego de noche, cerca de un alma amada, aunque la mayoría no ha conocido nunca la dulzura del hogar y jamás ha vivido. Hasta aquí el poema. La ciudad, pues, renace y muere cada 24 horas. Baudelaire exige del verdadero artista que exija los ritmos de la modernidad citadina, esa que ha definido como una experiencia en el pintor de la vida moderna de lo transitorio, lo fugaz, lo contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno o inmutable, es decir, la modernidad que se hace presente en la ciudad, en aquello que acontece en la ciudad. La vida moderna representa la fugacidad de la experiencia, su fluidez. Para Baudelaire, afirma Marshall Bergman, en el polo opuesto de su primera concepción pastoral sobre la modernidad, que lee como apología de la vida burguesa y su idea del progreso, se encuentra esa otra realidad que debe llevar al artista moderno a, lo cito, levantar su hogar en el corazón de la multitud, en medio del flujo y reflujo del movimiento, a mitad del camino entre lo fugitivo y lo infinito. Entre la muchedumbre metropolitana, su pasión y su profesión, dice Marshall Bergman, será desposarse con la multitud. Épousser la foule. Hasta ahí la cita. El poeta se encuentra aún bajo los influjos del Geist romántico, que expresa que el artista no puede sino representar el pulso de su tiempo. Por tanto, no puede estar separado de sus protagonistas. Uno de los problemas fundamentales del modernismo del siglo XX, vuelvo con Bergman, es la forma en que este arte tiende a perder contacto con la vida cotidiana de las personas. Para Baudelaire, sin embargo, un arte que no esté épousé con la vida de los hombres y mujeres de la multitud no es propiamente arte moderno en absoluto. Hasta aquí la cita. Este romanticismo en Baudelaire, sin embargo, se ha transformado en el encuentro mismo de la experiencia de la modernidad, persiste en su defensa del individualismo y en el sentido de la aventura, pero no se refugia en la naturaleza como en Whitman, Novalis o Shelley, sino en la ciudad que es al mismo tiempo, es la forma en que se proyecta su propia interioridad. Lo suyo es la introspección, el examen de sí mismo, que ya se revela en el drama psicológico de la condición humana, de la caída y la redención, por ejemplo, en Víctor Hugo. Cito a Raymond. El Baudelaire esteticista, discípulo de Poe, lo es también de Coleridge y los primeros románticos ingleses. Sin embargo, se puede distinguir entre la teoría y la práctica. Así como Poe y tantos de sus compatriotas es un poeta platónico y seráfico, el poeta de las flores del mal crea una belleza más humana que no se desprende siempre de la pasión y se sumerge a veces en una atmósfera más infernal que paradisiaca. La poesía baudelariana aparece mucho menos sentimental y mucho más claramente psíquica que la de los primeros románticos, dirigiéndose menos al corazón que al alma o al yo profundo. Intenta conmover, allende nuestra sensibilidad, las regiones más oscuras del espíritu. Hasta aquí la cita. En la dimensión espiritual, en Baudelaire, el problema del bien y del mal se encuentran ligados profundamente a la conciencia del hombre, pues, y cito de nuevo a Orejudo, el bien está más allá del alcance del hombre, pues éste por sí mismo no puede obtener el bien que desea, sino el mal que aborrece. Hasta ahí la cita. El hombre es una escisión y un drama. La poesía intenta ser un medio de reconstrucción de la subjetividad fragmentada, que aunque no puede evitar la tentación del mal, una condición, diríamos, antropológica, es capaz, y eso en parte es el proyecto de Baudelaire, de extraer la belleza del mal. Cito de nuevo Orejudo. Existen en todo hombre y a todas horas dos postulaciones simultáneas, una hacia Dios y otra hacia Satán. La invocación a Dios o espiritualidad es un deseo de ascender de grado. La de Satán o animalidad es un gozo de rebajarse. Está ahí la cita. Y voy a la tercera sección para ir cerrando un poco esto que hemos estado comentando. Y aquí me salgo de Baudelaire y me proyecto
al siglo XXI con una cita de David Le Breton. Caminar, nos dice Le Breton, es una apertura al mundo. Restituye en el hombre el feliz sentimiento de su existencia. Lo sumerge en una forma activa de meditación que requiere una sensorialidad plena. A veces uno vuelve de la caminata transformado, más inclinado a disfrutar del tiempo que a someterse a la urgencia que prevalece en nuestras existencias contemporáneas. Caminar es vivir el cuerpo, provisional o indefinidamente. Recurrir al bosque, a las rutas o a los senderos no nos exime de nuestra responsabilidad cada vez mayor con los desórdenes del mundo, pero nos permite recobrar el aliento, aguzar los sentidos, renovar la curiosidad. Caminar es a menudo un rodeo para reencontrarse con uno mismo. Hasta ahí la cita. 2 años de encierro no pasan en balde. Si el caminar es, en cierto modo, una evasión de la modernidad, el intérprete, el poeta, es a su vez un flaner, un paseante, un esteta, un vago, un caminante romántico, indeciso, en la ciudad cuya actividad, unida al goce, nos recuerda el tiempo nostálgico del viaje y de la presencia, esa presencia tan deseada en estos espacios académicos, en la charla con los amigos, en la comida compartida. Espíritu libre, el flaner de Baudelaire es un testigo privilegiado de las plazas y cafés parisinos, de las extensas avenidas en que arde la vida. Observador intencional y espía desde su marginalidad voluntaria, Baudelaire introdujo este caminante romántico y eterno en la metrópolis, escribe López Castellón. Le confió la misión de espiar a la multitud y le exigió esa pasión por los viajes, ese odio hacia todo domicilio estable y ese gusto por el disfraz y la máscara que lo convertirían en el pintor de la vida moderna, en el merodeador solitario y vampírico, en el flaner paseante, ocioso y observador perspicaz. Como un espejo de sí mismo, Baudelaire nos recuerda en el Spleen de París este testimonio de la vida nocturna en el encuentro equidistante de las multitudes. Multitud, soledad, términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad, no sabe tampoco estar solo entre una muchedumbre afanosa. El poeta goza del incomparable privilegio de ser él mismo y otro según desee. Como esas almas errantes que buscan un cuerpo, el poeta entra cuando quiere en el personaje de cada uno. Solo para él todo está vacante. Y si ciertos sitios parecen cerrárseles, es que no valen la pena de ser visitados. El paseante solitario y pensativo obtiene una singular embriaguez de esta universal comunión. Aquel que desposa fácilmente la multitud conoce gustos febriles de los que estarán eternamente privados el egoísta, cerrado como un froce, y el perezoso, internado como un molusco. Él adopta como propias todas las profesiones, todas las alegrías y todas las miserias que la circunstancia le presentan. Hasta aquí el poema 12. El poeta también es un filósofo y un testigo. Prefiere escuchar antes que hablar, ver antes que participar. En la otra esquina de Sócrates, lee también la condición humana y en la multitud, en las caras extremas de la modernidad, comunica a su lector, partícipe como él de las ambivalencias de una existencia poética, como un modo de habitar en el mundo, entre el spleen y el ideal. Estas dos palabras, señala Orejudo, sintetizan el drama de Baudelaire. El ideal representa los momentos felices en los que el poeta se siente con energía para realizar su trabajo creativo. El spleen, por el contrario, representa los momentos infelices en los que el poeta se siente oprimido y agotado por el paso del tiempo. Hasta ahí la cita. Spleen e ideal, entonces, son las caras de la experiencia de la modernidad. Refieren las fuerzas materiales y espirituales que rodean nuestra circunstancia. La pandemia nos ha recordado, en un sentido trágico, el peso de la fragmentación y descomposición de las relaciones humanas a las que conduce el aislamiento. La experiencia, también dual, en que emerge
Por una parte, el mundo del egoísmo, la acumulación y la insolidaridad. Del otro lado, la fuerza que reside en la voluntad, el compromiso y la solidaridad, que no son solo formas de resistencia, sino fuentes de experiencia ético-política. La visión contrapastoral de la modernidad es el marco desde el cual se interpela la confusión entre el progreso material, ese que se quiere defender a toda costa, como la economía en tiempos de pandemia, por ejemplo, y la vida espiritual, que se subsume hoy como una de las formas de la vida de consumo. Cito a Berman. Baudelaire se opone a la confusión entre el progreso material y el progreso espiritual. Desde el punto de vista del artista imaginativo, la idea de progreso es una idea absurda y grotesca. El progreso moral del individuo no depende del avance tecnológico que se impone como algo exterior y extraño a la voluntad individual. Desde un punto de vista estético, la técnica por sí misma no aporta ninguna vitalidad a la belleza, sino por el contrario, la encasilla dentro de un sistema estático y los modelos fijos que dan la espalda a la vitalidad universal. Hasta ahí la cita. La trascendencia del poeta roza, sin embargo, en el idealismo. Baudelaire exalta a tal grado el heroísmo del artista que lo desmaterializa, lo hace elevarse por encima del mundo real como este flaner aparentemente indiferente, lejano de todo aquello que acontece solamente como testigo, decíamos. Se trata, a su vez, señala Berman, de una visión pastoral de sí mismo, del poeta, del artista, de un nuevo, de alguna manera, un nuevo momento romántico. Cito, Baudelaire desconecta a su artista no solamente del mundo material del vapor, la electricidad y el gas, sino incluso de toda la historia del arte pasada y futura. Así dice, toda eflorescencia en el arte es espontánea, individual. El artista solo es fiador de sí mismo, muere sin hijos, ha sido su propio rey, su propio sacerdote, su propio Dios. Aquí Berman cita a Baudelaire en Arte en París. Contra ese romanticismo, el contraste de esa modernidad decadente que acusa Baudelaire en el Spleen de París. Aquí lo que hay que señalar es que estas concepciones sobre la modernidad, esta concepción pastoral y luego las concepciones contrapastorales, se encuentran, señala Marshall Berman, presentes en diferentes momentos de la obra de Baudelaire. Y aquí retomo el poema 6, a cada uno su quimera, que me parece muy prototípico de esta otra cara de la modernidad, de esto que sería como el spleen. Bajo un cielo gris, en una llanura polvorienta, sin camino, sin hierba, sin un cardo, sin una ortiga, me encontré a numerosos hombres que caminaban encorvados. Cada uno de ellos llevaba sobre la espalda una enorme quimera, tan pesada como un saco de harina o de carbón, o como la fornitura de un soldado romano. Pero la monstruosa bestia no era un peso inerte, al contrario, envolvía y oprimía al hombre con sus músculos elásticos y poderosos. Se engarfiaba con sus dos vastas garras al pecho de la montura, y su cabeza monstruosa sobrepasaba la frente del hombre como uno de esos cascos horribles con los cuales los antiguos guerreros esperaban aumentar el terror del enemigo. Interrogué a uno de esos hombres preguntándole a dónde iban, y me respondió que no sabían nada, ni él ni los otros, pero que evidentemente iban a alguna parte, pues estaban impulsados por una invencible necesidad de caminar. Cosa curiosa por anotar, dice Baudelaire. Ninguno de aquellos viajeros se veía irritado contra la bestia feroz suspendida en su cuello y pegada a su espalda. Se hubiera dicho que la consideraban parte de sí mismos. Ninguna de aquellas caras fatigadas y serias testimoniaba desesperación. Bajo la cúpula esplinética del cielo, los pies hundidos en el polvo de un cielo tan desolado como el suelo, los hombres caminaban con la fisonomía resignada de los que están condenados a esperar siempre. Y el cortejo pasó a mi lado y se sumergió en la atmósfera del horizonte, en el lugar donde la superficie del planeta se oculta la curiosidad de la mirada humana. Y, por algunos instantes, me obstiné en comprender aquel misterio,
pero muy pronto la irresistible indiferencia se abatió sobre mí y no me sentí más rudamente abrumado que los mismos hombres por sus aplastantes quimeras. Hasta aquí el poema. Cierro, pues, después de este recorrido que apenas se ha avanzado unos pasos en el reconocimiento de la trascendencia y el valor, la modernidad y la actualidad de Baudelaire. Soy tanto de la periferia poética que debo reconocer que lo que he presentado hasta aquí es producto de una intuición, de cierta disciplina que permite alejarme de la seguridad de mi isla, nuestras islas personales. Quizás eso nos quede en este volver a habitar el mundo que se precisa necesario fuera de la pantalla digital. Se trata, pues, de recuperar la vida, de caminar de nuevo por estas incertidumbres. Y ahí creo la obra de Baudelaire es un referente indispensable, pues, para pensar esta nueva realidad que se avisora. Gracias. Muchísimas gracias. Una disculpa porque cuando estaba haciendo la presentación me desconectó esta virtualidad por la que señala hay que huir o recuperar la vida. Así es que, bueno, creo que nos quedan unos minutos que esperamos no sean nobles para que alguien que desee hacer preguntas o comentarios, tanto con respecto a la exposición de la doctora María José como a la más reciente exposición, puedan hacer cuestionamientos o comentarios. Tenemos por ahí unos minutos. Así es que anímense. Adelante.